En Python existe una gran cantidad de librerías, por ejemplo, Pandas, NumPy, Matplotlib y Django, y estas se encuentran constantemente en evolución. Por tanto, cada una de estas librerías tiene múltiples versiones y una versión en particular de estas librerías podría tener muchísimas interdependencias con otras librerías, con versiones particulares de otras librerías. A raíz de esto, se asume una excelente práctica crear ambientes virtuales de Python que funjan como contenedores de todas las librerías que requiere nuestro sistema, de todos aquellos requerimientos de nuestro sistema. Y esto es particularmente importante cuando nosotros estamos trabajando con proyectos relativamente grandes, independientemente de la índole de estos. Además, la creación de ambientes virtuales protege nuestra instalación base de Python. Así, nosotros podríamos tener múltiples ambientes virtuales con diferentes librerías instaladas en cada uno de ellos, dependiendo de los proyectos en los que nos encontremos nosotros trabajando. Y si por alguna razón se descompone un ambiente virtual, nuestra instalación principal de Python se mantiene y nuestro sistema quedaría estable. Además, nosotros podríamos llegar a tener ambientes virtuales de Python con versiones específicas de Python, lo cual nos habilita para trabajar en proyectos inclusive legacy, proyectos que se hicieron con versiones anteriores de Python. En este video veremos cómo crear de diferentes formas ambientes virtuales dentro de Python para que podamos trabajar de una forma más profesional. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Antes de ver la creación de ambientes virtuales, vamos a platicar un poco de la estructura de estos ambientes virtuales dentro de nuestra computadora. Y vamos a partir de que tenemos una instalación base de Python, ya sea aquella provista por la distribución de Anaconda o la provista por la distribución oficial de Python, aquella que bajamos de la página oficial de Python, python.org. Y de esta instalación base nosotros podemos derivar múltiples ambientes virtuales y vamos a suponer que vamos a crear un ambiente virtual llamado explícitamente web, donde nosotros podríamos instalar librerías que estén asociadas o que tengan características necesarias para la realización de aplicaciones web, ya sea la librería de requests o la librería de Django. Y este ambiente virtual tiene asociada una versión particular de Python. Bien podría ser la misma versión de nuestra instalación base o podría ser absolutamente cualquier otra. Además, este ambiente virtual queda dentro de una ruta, dentro de nuestra computadora, dentro de un directorio que nosotros bien podemos indicar cuando nosotros estamos creando el ambiente virtual. Y así como tenemos un ambiente virtual para programación web, también podríamos tener un ambiente virtual, por ejemplo, para proyectos de ciencia de datos, donde obviamente instalaríamos ahí algunas librerías que son muy utilizadas dentro de los proyectos de ciencia de datos, por ejemplo, Pandas y NumPy, que por cierto, aquí arriba les dejo unos vínculos a unas listas de reproducción que ya tenemos en este canal con respecto a Pandas y a NumPy. Se las recomiendo muchísimo si les interesan los temas de ciencia de datos. Y así como tenemos estos dos ambientes virtuales, obviamente podríamos tener tantos ambientes virtuales como nosotros quisiéramos con diferentes versiones de Python y con diferentes paquetes de Python instalados. Ahora, para crear ambientes virtuales se puede hacer de muchísimas formas y esto depende de qué tipo de instalación de Python tengas. Por ejemplo, si tienen una instalación que realizaron descargando un archivo de python.org, que es la página oficial de Python, entonces lo podríamos hacer vía consola, vía el command prompt. Si tienen alguna distribución de Anaconda, lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer con el Anaconda Prompt, que es una consola especializada de Anaconda, o bien lo podemos hacer con el Anaconda Navigator. Y vamos viendo primero cómo crear ambientes virtuales utilizando el Command Prompt. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es abrir nuestra consola.
que es justo este icono que nosotros tenemos aquí, Command Prompt o el Command Com o la consola que viene ya instalada por defecto dentro de nuestra computadora, en particular aquí que yo estoy usando Windows. Ahora ya con la consola abierta ya nosotros podemos crear ambientes virtuales de Python. Sin embargo, antes de proceder, les recomiendo crear un directorio donde organicen, donde incluyan todos sus ambientes virtuales. Obviamente yo podría crear ambientes virtuales en cualquier parte de mi computadora, en cualquier directorio. Sin embargo, esto estaría un poquito desorganizado. Por tanto, les sugiero crear un directorio llamado ambientes, donde ustedes puedan incluir ahí todos los ambientes de Python con los que estén trabajando y de esa forma organizar su área de trabajo. Y para crear este directorio yo voy a hacer uso del comando make directory, que no es otra cosa más que crear directorio. Obviamente este directorio nosotros lo podríamos crear con cualquier explorador de archivos. Yo simplemente por facilidad lo estoy creando dentro de la consola y le voy a poner el nombre make dir ambientes. Y ahora sí, dentro de ambientes, yo ya puedo crear mis diferentes ambientes virtuales. Y para esto voy a hacer uso del comando venv, que viene de Virtual Environment, que viene de ambiente virtual. Y para eso lo voy a ejecutar como módulo utilizando Python. Y justo este parámetro -m significa módulo y le voy a decir que ejecute venv. Virtual Environment y le paso el nombre del ambiente virtual que yo voy a crear y con esto ya estoy yo creando un ambiente virtual. De hecho, si ejecuto este comando tardará un poquito en crear este ambiente virtual porque de hecho está creando completamente un ambiente aislado de Python. Sin embargo, lo crea relativamente rápido y así como yo creé este ambiente, yo podría crear otro ambiente que vamos a utilizar exactamente los mismos nombres de los ejemplos que vimos anteriormente. Entonces ahora vamos a crear un ambiente que se llame, por ejemplo, datos, e igual va a tardar un ratito creándolo, pero lo va a crear con todos los componentes necesarios para estar completamente aislado de nuestra instalación base principal de Python. Ahora, si yo checo el contenido de este directorio, podemos ver claramente dos subdirectorios llamado datos y llamado web. Estos subdirectorios contienen cada uno de nuestros ambientes virtuales de una forma aislada. Sin embargo, aquí yo todavía no activo ninguno de estos ambientes. Voy a activar el ambiente web y para activar el ambiente web lo único que tengo que hacer es justo entrar al directorio de web y dentro del directorio de web nosotros tenemos un subdirectorio llamado scripts y dentro de este directorio scripts nosotros tenemos un comando que se llama justo activate y este comando activate nos va a activar este ambiente virtual de web. De hecho, lo único que tengo que hacer es escribirlo y con eso ya lo activamos. Noten que nos puso como prefijo de la línea de comandos web. Eso quiere decir que ya estamos dentro de nuestro ambiente virtual y cualquier cosa que nosotros hagamos dentro de este ambiente virtual. De hecho, si yo ejecuto aquí el intérprete de Python, este intérprete de Python se está ejecutando dentro de este ambiente virtual de una forma aislada de mi instalación base de Python. Obviamente, ahorita no vamos a programar nada, entonces simplemente me salgo de mi intérprete de Python. Ahora, dado que ya estamos dentro de este ambiente virtual, yo aquí ya puedo instalar diferentes librerías que se instalarán exclusivamente dentro de ese ambiente. Por ejemplo, podría utilizar o podría instalar la librería de request utilizando el comando pip. Y para eso simplemente ejecutamos nuestro comando pip, donde le decimos que instale la librería de request, que obviamente es altamente utilizada cuando estamos trabajando con proyectos de programación web, dado que nos permite hacer de una forma muy sencilla la consulta de APIs. Y aquí podemos ver, ya la instaló, pero la parte importante de esta instalación es que la realizó dentro de nuestro ambiente virtual de Python y no en la instalación base de Python. De ahí su importancia. Y ahora, si yo ya estoy dentro de mi ambiente y quiero salirme de este ambiente, lo único que tengo que hacer es ejecutar el comando deactivate. Y cuando ejecutamos este comando, independientemente de dónde nos encontremos,
automáticamente nos saca. Noten, aquí ya quitó el prefijo web que teníamos anteriormente y obviamente yo podría activar así cualquiera de los ambientes con los que yo esté trabajando. Ahora voy a regresar directamente a ambientes y tal vez yo quisiera borrar alguno de estos ambientes, que también eso es algo común. Vamos a suponer que yo ya terminé de trabajar en algún proyecto y que no voy a volver a trabajar dentro de ese proyecto. Y tal vez yo decida borrar el ambiente virtual que creé justo para ese proyecto, en particular borrar datos. Y esto se realiza de una forma muy sencilla. Simplemente se borra ese directorio y ya con eso, por comodidad, dado que ya estamos dentro de la consola, podemos utilizar el comando rmdir, que significa remove directory, que significa borrar directorio. Y le ponemos el parámetro -s, que implica que va a borrar todo el contenido de ese directorio. Y simplemente le ponemos el nombre. Y nos pregunta, ¿estás seguro de borrarlo? Sí, sí estoy seguro. Y con eso, así de sencillo, hemos borrado nosotros nuestro ambiente virtual. Ahora, ya con eso, nosotros podemos tener al menos el manejo básico de creación, activación y eliminación de ambientes utilizando Command Prompt. Pero ¿qué pasa si yo tengo la instalación provista por Anaconda? Entonces eso se realiza un poquito diferente. Para acceder a la Anaconda Prompt en Windows es relativamente fácil. De hecho, lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro botón de inicio y justo escribir Anaconda Prompt. Y podemos ver aquí directamente nos lo pone. Y le hacemos clic y con esto nos va a abrir una consola. Noten aquí algo característico que no veíamos con el Command Prompt a secas. El Anaconda Prompt de entrada ya nos está indicando que estamos trabajando con el Python base, que estamos trabajando con la instalación base de Python. Y la creación de ambientes virtuales utilizando el Anaconda Prompt es relativamente diferente a como lo veníamos haciendo. Aquí se realiza a través de un comando principal que se llama conda. De hecho, a través de este comando conda, yo puedo obtener un listado de todos los ambientes virtuales que ya tengo instalados dentro de mi computadora. En este caso vamos a utilizar conda env de environment y list de lista. Y con esto vamos a obtener el listado completo. En mi caso yo solo tengo un solo ambiente, de hecho es el base y me está indicando que se encuentra dentro de esta dirección. Sin embargo, obviamente podemos crear tantos ambientes como nosotros queramos. Y vamos a crear los mismos ambientes con los que venimos trabajando. Y para crearlos es bastante sencillo porque simplemente utilizamos el comando conda, después utilizamos create en relación a que va a crear, después le pongo el nombre del ambiente virtual utilizando el parámetro n de name y simplemente aquí le vamos a poner web. Y ya con esto nos va a crear un ambiente virtual completamente independiente. Obviamente, como lo habíamos hecho anteriormente, tarda un poquitito en crearlo, pero sí lo crea. Y vamos viendo que efectivamente aquí ya nos está diciendo, oye, ¿quieres crear este ambiente? Te lo vamos a crear dentro de esta dirección. Y yo le digo, sí, proceder. Y con esto ya nosotros estamos creando nuestro ambiente. Y ahora si ejecutamos nuevamente el listado de los ambientes, podemos ver que tenemos el base más el web. Y obviamente así podríamos crear nosotros también el ambiente de datos de una forma muy sencilla. Claro está, aquí también tenemos que activar y desactivar nuestros ambientes. Para activarlo, nuevamente utilizamos conda, activate, y con esto ponemos el nombre del ambiente que nosotros queremos activar, que en este caso será web. Noten que nos encontramos justo en base. Y noten que de una forma muy similar a como lo hizo anteriormente utilizando el Command Prompt, tenemos el prefijo de web indicando que ya está activo nuestro ambiente. Y obviamente aquí también nosotros podríamos instalar todas las librerías de una forma completamente aislada a nuestra instalación base de Python. Y ahora simplemente para desactivar este ambiente virtual, lo único que tenemos que hacer es conda deactivate y automáticamente con eso nos estamos saliendo de nuestro ambiente virtual y regresamos al ambiente principal base. Ahora aquí sí se realiza de una forma un poco diferente la eliminación de los ambientes. Aquí es muy importante, Anaconda es una distribución que instala de hecho muchísimas herramientas
Por tanto, es un poquitito más complejo. No puedo yo simplemente borrar el directorio donde se encuentra mi ambiente virtual. Lo tengo que hacer utilizando las herramientas que provee Anaconda. Sin embargo, es bastante sencillo porque lo único que tengo que hacer es escribir conda, en este caso remove de quitar, y le voy a decir que borre el ambiente virtual llamado, por eso le pongo el parámetro n de name, llamado web, que justo fue el que yo creé. Y además le digo que quite todos los elementos de ese ambiente virtual. Y si ejecuto yo este comando, igual va a tardar un poquitito, pero empieza a quitar todos los paquetes que están asociados. Y si ahora yo nuevamente imprimo el listado de mis ambientes virtuales, me doy cuenta que ya nada más me queda el base. Y con eso ya puedo yo administrar ambientes virtuales utilizando el Anaconda Prompt. Sin embargo, Anaconda nos provee una interfase gráfica para realizar este proceso y vamos a ver cómo acceder a esta interfase gráfica llamada Anaconda Navigator. Para acceder a Anaconda Navigator es relativamente fácil en Windows. Simplemente abrimos nuestro menú de inicio y escribimos Anaconda y podemos ver que nos pone Anaconda Navigator como una de las opciones. Simplemente le hacemos clic y ya con eso abrimos nuestro Anaconda Navigator. Ahora dentro del Anaconda Navigator, en la parte superior izquierda, de hecho permítanme hacer aquí un zoom, tenemos una opción justo abajo del Home que se llama Environments, que se llama Ambientes. De hecho, yo le voy a hacer clic aquí y automáticamente justo del lado derecho al ladito me aparece Base Root. Esto me está indicando que no tengo ningún ambiente creado. Sin embargo, aquí es un poquito más visual. Aquí me está diciendo tienes el base y tienes todas estas librerías instaladas dentro de la instalación base de Python. Y para crear yo un ambiente virtual, de hecho se hace muy sencillo utilizando la Anaconda Navigator, porque en la parte inferior, de hecho voy bajando, aquí tengo yo el botón de Create, inclusive importar un ambiente virtual o respaldar un ambiente virtual o clonar un ambiente virtual o quitar un ambiente virtual. Se hace de una forma muy sencilla. Entonces simplemente yo le pongo aquí Create, me abre una ventana que me dice crear un nuevo ambiente, cómo quiero que se llame. En este caso le vamos a poner datos. Aquí de entrada ya me deja elegir las diferentes versiones de Python con las cuales yo podría crear este ambiente virtual, en lugar de poner un parámetro con los comandos que nosotros habíamos visto anteriormente. Inclusive aquí me permite crear hasta una instalación asociada de R. En este caso simplemente yo le voy a dar crear, me va a crear un ambiente virtual. Noten aquí está justo en preparación la creación de mi ambiente virtual y ya dentro de este ambiente virtual yo podría instalar todas las librerías que yo requiriera. Y lo único que tengo que hacer yo para activar o desactivar los ambientes virtuales dentro de la Anaconda Navigator sería simplemente entrar al Environments y hacer clic al ambiente virtual que me interesa activar. Y ya, con eso queda activado. Si yo lo quiero desactivar, lo único que tengo que hacer es simplemente seleccionar el otro ambiente virtual. Y noten, aquí lo estoy haciendo. Estoy desactivando datos y estoy activando el base. Y con eso ya hemos visto cómo crear ambientes virtuales utilizando diferentes herramientas, en particular para el uso de Windows. No obstante, esto es muy similar para macOS u otros sistemas operativos como Linux. Si ustedes encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Para